os voy a comentar un poco cómo cuando un transformador de salida está estropeado es un poco difícil de asegurarse, o sea que no se ve tampoco tan rápido, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho un seguimiento inyectando señal por las rejas de cada válvula, de cada triodo, y la señal llegaba hasta los pentodos. Después, cuando inyectaba señal en la reja de los pentodos, de los dos, y también sonaba. El problema es que sonaba el amplificador con un volumen muy bajo, y cuando subía el volumen sonaba mal. Entonces, el tema es el siguiente. El tema es que mido los voltajes de todas las placas, de los ánodos, de los cátodos, ¿sabes? Voy inyectando señal por todas las rejas para ver que la señal se va amplificando progresivamente hasta la inversora y después ya al push-pull, ¿no? Y todo bien. Pero resulta que el sonido por el altavoz era muy bajo y sonaba mal. Cuando subía el volumen sonaba mal. A bajo volumen sonaba bien, pero cuando lo subía sonaba mal. Bueno, pues nada, pues fíjate que aquí lo tengo ahora mismo. Esto ya quema, ¿eh? Que tengo puesto una resistencia de 100 vatios para que no suene el pitido por el altavoz. La resistencia se calienta, la toca y quema. Uf, como quema. Entonces, después de haber visto todo esto, ya lo que había que era asegurarse que el problema estaba en el transformador de salida. Y lo que he hecho ha sido coger y desconectar el transformador de salida del amplificador y conectar un transformador auxiliar. Un transformador de taller, es un transformador de corriente alterna, de estos normales, de red, que lo tengo utilizado para estas cosas, ¿entiendes? Por eso es por lo que esto tampoco... Aquí se aprecia una pequeña distorsión, ¿lo veis? No es un transformador tampoco de audio, es un transformador de red, que tiene toma central 220, 125, 220, ¿no? Y a la salida pues le conecto un altavoz de 8 ohmios. Es un transformador de prueba, ¿no? Y de ahí salgo del secundario para los que el altavoz, ¿no? Entonces ya digo que no es fácil. Hay formas de poder saber si un transformador de salida está roto o no, pero no es tampoco tan fácil. Hay que estar haciendo varias pruebas. Y yo cuando yo he pensado que esto estaba mal, ha sido cuando he hecho la prueba que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Ahora después voy a enseñar la prueba. Voy a conectar el altavoz, su transformador original, y vais a ver lo que pasa. Ahora nos marca el chisme este 3,12 voltios de pico a pico, cuando antes me estaba marcando 20 y pico voltios de pico a pico, ¿eh? Fíjate cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Bien, se ha cambiado. Y no tiene casi volumen, pero es que además es que el generador de frecuencia se me ha roto. Se me ha roto porque sin querer le he puesto un condensador de un microfaradio y me ha entrado un pico de continuo ASB y me lo ha jodido. Bueno, es un operacional lo que se ha roto y ya sé cuál es. Es solamente cambiar el operacional y lo tengo funcionando. Entonces fíjate lo que pasa. Que tú le inyectas la señal y no tiene fuerza. Pero además cuando le sube el volumen inyectándole una señal con más intensidad, lo primero que se ve es que los ciclos de arriba se ven bien y los de abajo se recortan. Es decir, que no se ve la onda senoidal entera, solo se ve más que la mitad. La otra mitad como que te la recorta. Mira lo que pasa, voy a subir el volumen de entrada. Mira. Se me recorta la señal, ¿lo veis? Por aquí. Está distorsionando también porque lo tengo a todo volumen, ¿sabes? Pero fíjate cómo se me corta, ¿eh? La parte de abajo, ¿eh? Pero si lo subo, fíjate, ¿eh? A la que subo el volumen de entrada, se recorta la parte de abajo, tío. Y fíjate, es que además que suena mal, ¿eh? Suena mal. Y he puesto el osciloscopio en el aparato, en la entrada. Ahora voy a ver cuando llega al altavoz cómo sale la señal. Mira cómo sale la señal. Muy distorsionada.
Ya digo, ahora no me sale así, pero antes me salía la onda sinusoidal de arriba y la negativa me salía cortada. Entonces fíjate la diferencia, la tensión de pico a pico con el transformador original 2,15 voltios. A ver si se ve. 2,18. Vale, y la onda deformada, ¿sabes? Y no tenía por qué distorsionar ahora mismo, ¿eh? Porque la distorsión la tengo quitada. Únicamente tengo puesto el volumen a tope, pero bueno, no pasa nada, no importa, ¿lo veis? Si bajo el volumen, mira, tenemos las mismas. El transformador de salida deforma la señal, la deforma totalmente. Voy a volver a poner con esta misma configuración, sin tocar nada, el transformador de taller. Fíjate en esta pequeña distorsión, ahora he puesto el trafo de taller, ¿veis? Mira, 20 voltios y esto lo toca y te quema. Porque está sacando potencia, aparte que ya lo he probado en el altavoz y suena fuerte. Aquí no puedo hacer tanto ruido. Vale, pues mira. Tenemos 20 voltios de pico a pico. Y el 1 MHz que metió. El 1 kHz que metió de señal, ¿vale? Fijaros que la señal no es muy pura, está un poco deformada. Pero eso es por la entrada. Porque tengo puesta la entrada de 15 vatios. Si pongo la entrada de 1 vatio no se deforma. Hemos puesto la entrada de 1 vatio. Y fijaros la sinusoidal, ¿eh? Está perfecta, ¿eh? Mira qué maravilla. Vale, ahora os voy a enseñar otra forma más de saber si un transformador de salida está estropeado, ¿vale? Esta es la forma buena, ¿no? Cambiándolo por otro y probando. Después de haber seguido el circuito y ves que está todo bien y ya no sabes para dónde seguir, entonces ya tienes que sospechar de esto. Ya no te queda otra. Tú sigues la señal va bien, va bien, va bien, y al llegar aquí se deforma la salida, ¿no? Pues eso no es normal, ¿no? Te hace pensar que justo detrás del transformador de salida ya sale mal, ¿no? Ahora está perfecta y demás, está sacando 8 voltios porque es que lo tengo puesto en la señal de 1 vatio, en la entrada de 1 vatio, y tengo puesto el transformador de salida de taller, un transformador que tengo yo ya dicho para estas cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una cosa. Voy a enseñar otra forma más de saber, como he dicho antes, cuando un transformador de salida está mal. Yo para este tipo de pruebas siempre recomiendo tener dos resistencias de estas, de 8 ohmios. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si tú, por ejemplo, la salida la tienes de 16 ohmios, puedes poner estos dos en serie. Es una carga resistiva, pero bueno, para probar vale. ¿Entiendes? Se trata de que no suene el altavoz. ¿Vale? Y así, pues no hay que estar poniendo el amplificador a todo volumen y tú mides con el osciloscopio el voltaje en la resistencia y ves la tensión que tiene la salida y ya puedes más o menos hacerte una idea del volumen que tiene y la forma de la onda, si está mal, si está bien, en fin. Entonces, si pones estas dos resistencias en serie, tendría 8 y 8, 16 ohmios. Pero si el altavoz, la salida del transformador es de 4 ohmios, pues las ponemos en paralelo. 8 ohmios y 8 ohmios en paralelo, 4 ohmios. Y ahora vamos a ver lo que decía antes. La prueba más sencilla de ver si está roto el transformador o no. A ver, esta prueba a mí no me gusta mucho, la verdad, porque esta prueba... He visto a gente en YouTube hacer esta prueba y con esta prueba ya te dicen si está mal el transformador o no está mal. Y tampoco están así. Es sencillamente medir resistencia entre la toma central del B+ y un lateral del transformador. El primario, ¿eh? El primario, que es el que se estropea. El secundario no se rompe nunca. Siempre se rompe el primario. Tenemos entre la toma central del B+ y la izquierda 71 ohmios. Y ahora pasamos a mirar la de la derecha. 123 ohmios. Esto me hace pensar que de alguna manera el primario se ha quemado. Y hay algunas espiras que están en corto y ha variado la resistencia óhmica. Cuando lo normal es que las dos partes, entre el central y los dos laterales, midan prácticamente casi lo mismo, ¿no? Hay mucha diferencia. Pero ya digo, por mi parte esta prueba no es la prueba definitiva. Porque es que
los bobinados del primario es un tema complejo en el que yo no me he metido, la verdad. No me he metido porque es que me supera. Es una pasada. El tema de los cálculos de los transformadores de salida, eso es, vamos. Eso es para gente de mucho nivel. Y yo no llego a eso. Pero bueno, da igual, no importa, a lo que voy. Que hay mucha diferencia entre esta parte y esta parte. 123 ohmios y 71 ohmios. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que de alguna manera el primario se ha debido de quemar y se han puesto espiras en corto, ¿vale? Entonces lo que pasa es eso, que la diferencia entre esta mitad del transformador del primario y la diferencia entre la otra mitad es demasiado grande. No debería ser tan grande, debería ser a lo mejor como mucho de 20 ohmios, a mi manera de pensar. Una diferencia de más de 50 ohmios. Yo entiendo que es normal que haya una pequeña diferencia porque siempre cuando se bobina un transformador, con los de red pasa mucho, con los de audio quizás pase menos, pero siempre hay una espira que está más al final, ¿no? Y tiene más distancia, ¿no? Y aunque las vueltas sean las mismas en una rama que en la otra, siempre hay una rama que tiene un poquito más de longitud de hilo, ¿no? Porque una está a lo mejor enrollada más en el centro y la otra pillado que está un poco más afuera. Pero eso pasa mucho con los transformadores de red. Con los transformadores de audio no debiera ser así porque pienso que las capas del primario van a intercalar unas con otras, creo. Entonces si van a intercalar, a lo mejor hay una parte que va al principio, ¿no? Luego la otra va después, ¿no? Y se intercala la otra y, en fin, ya digo que no controlo mucho este tema, ¿sabes? Porque nunca he bobinado un transformador de audio. Pero bueno, ya es esto ya está sospechado del transformador, ¿eh? Y ya a partir de ahí ya pues uno va tirando el hilo hasta que al final ya pues ve lo que hemos visto aquí, ¿vale? Pues nada, ahora ya toca pues eso, cambiar esto y a funcionar. Bueno, pues llegado a este punto, por una serie de motivos que no voy a explicar en el vídeo, en vez de poner el transformador de salida original, vamos nosotros a fabricarnos uno, ¿vale? Y nos vamos a fabricar con dos transformadores de 220 a 12 voltios. En esto vamos a fabricar un transformador de salida de push-pull. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. El primario del transformador sería este y este, que es por donde entran los 220 voltios o 230. Y el secundario sería este, que es por donde salen los 12 voltios. Lo que vamos a hacer es unir los primarios de tal forma que el ánodo de cada válvula vaya a un extremo del primario, ¿vale? Y luego después esta parte que va a unir los dos transformadores será por donde meteremos la tensión positiva, el B+, la alta tensión, ¿vale? Meteremos el B+ por aquí en medio y sacaremos de aquí para los dos ánodos. Luego al final del vídeo y en la descripción del vídeo además dejaré un dibujito de cómo he hecho esto, ¿vale? Para que lo veáis en un dibujo que lo veréis más claro. Pero fijaros, si veis desde aquí el tester veis que marca 227 voltios en AC. Y si mido, porque estoy alimentando los transformadores a los extremos del primario y después los primarios los he unido y he hecho una toma central, ¿entiendes? 220, pero en realidad lo que tengo aquí son, si os fijáis bien, y aquí otros 112 voltios, ¿lo ves? 113 voltios, o sea, la mitad de la tensión de la red está en un primario y en el otro. Si os interesa esto y queréis hacer un transformador de salida para vuestro amplificador de push-pull, pues lo vais a ver. Lo ideal sería que el primario este y este estuviesen dentro del mismo núcleo, pero eso en este caso no es posible, van separados. Entonces hay que hacerlo de esta manera. Si queremos un transformador barato y de salida para un push-pull, en este caso un amplificador de 15 vatios, pues esta va a ser la solución. Y después haremos el cálculo de
un cálculo muy sencillo para ver si este invento va bien para lo que sería un altavoz de 8 ohmios, de 4 ohmios y 16 ohmios, ¿no? ¿Vale? No, los secundarios, si fijáis, lo he puesto en paralelo. Para que entendáis lo que he hecho, y tenemos 6 voltios con 6. Para que entendáis lo que yo he hecho lo siguiente. He fabricado un transformador que en el primario tenga 230 voltios, toma central y 230, es decir, 230, 115, 0 voltios. Al final lo explicaré. Y después los secundarios, que es la salida, lo he puesto en paralelo, ¿lo veis? Y además lo he puesto en fase. Puede que cuando conectemos el transformador estos dos cables de aquí de 6 voltios haya que cambiarlos. Y fijaros que en vez de sacar 12 voltios, que es lo que saca este transformador originalmente, saca 6 voltios. Es decir, un transformador de 220 a 6 voltios con toma central en el primario, que será la toma del B+, que es este que hay aquí. ¿Lo veis? Esto es lo que yo quería hacer. Cuando haga esta prueba, hacerla con la lámpara en serie, porque los secundarios van en paralelo. Como digo, los secundarios van en paralelo. Y pasará una cosa muy curiosa si ponemos los secundarios invertidos. Es decir, como van en paralelo, tienen que estar en la misma fase. Si lo ponemos en contrafase, ¿qué pasará? Que haremos un cortocircuito. En este caso no pasará nada porque tengo puesta la lámpara en serie. ¿Lo ves? Estoy haciendo cortocircuito, mira. Qué chispazos mete. ¿Lo ves? Claramente hay que darle la vuelta a los cables. Pues bueno, pues esto en teoría que hemos hecho es un transformador de 230 voltios a 6 voltios con toma central en el primario, que es ese cable azul que se ve ahí, ¿ves? Y esto tiene que dar aproximadamente de potencia unos 80, 90, casi 100 vatios, porque la potencia aquí se tiene que multiplicar por 2, porque tenemos dos transformadores. La entrada la hemos puesto en serie, la salida la hemos puesto en paralelo. Es decir, en teoría, quitando las pérdidas que hay en los transformadores, aquí tenemos un transformador que tranquilamente de 80 a 90 vatios, pero vamos, pero tranquilamente, ¿eh? Ya digo. Esto para transformador de salida de un amplificador de 15-20 vatios, yo pienso que va sobrado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, estamos mezclando aquí conceptos. Estamos utilizando un transformador de red para audio. Y yo estos transformadores los he utilizado muchas veces y el resultado que dan es bastante bueno. O bien por el blindaje o bien por el arrollamiento de los bobinados, hace que en audio dé un resultado bastante aceptable, ¿eh? Y no tenga muchas pérdidas, ¿eh? Hay transformadores que tienen muchas pérdidas, pero estos van bastante bien porque los que tienen muchas pérdidas son los que llevan los carretes separados, primario abajo y secundario arriba, por ejemplo, ¿no? Como los transformadores de los microondas, que van separados los primarios de los secundarios. Aquí va arrollado uno encima del otro y eso es beneficioso, ¿sabes?, para el tema del audio, ¿no? Un extremo mide 69 y el otro mide 69, y entre un extremo y el otro pues tendremos el doble. Fijaros cuando toco aquí con el teste cómo suena ya el altavoz. Una pequeña variación de tensión aquí en el primario ya se refleja en el secundario. Bueno, pues ya lo tenemos todo conectado. El B+ va al medio de los transformadores del primario, que es este cable negro que hay aquí. Las dos salidas de los ánodos van aquí. O sea, la tensión entra por el central y sale por los laterales para el azul, que es un ánodo, y el rojo, que es otro ánodo. Y luego ya en el secundario, que están unidos en paralelo, sacamos para el altavoz. Y muy importante, toma de tierra puesta a uno de los dos cables del altavoz. A uno de los dos, da igual cuál, ¿eh? Aquí da igual, uno de los dos. Y ha funcionado perfectamente. Lo que pasa es que hay un pequeño silbido que voy a ver si lo soluciono invirtiendo los cables de los ánodos.
O sea, cambiando el marrón por este y el azul por este. Vale, hemos invertido los cables de ánodo que vienen del ánodo, o sea que van del transformador del primario a los ánodos. Lo he cambiado. Y no ha funcionado. Vamos a probar ahora a cambiar estos dos marrones, invertirlos. A ver lo que pasa. Bueno, hemos puesto los cables ahora en la posición en la que me daba cortocircuito enchufando el transformador de red con la tensión de 220 voltios. Y el resultado es que tiene muy poca potencia y suena mal. Entonces tienen que estar puestos en fase, como cuando lo conectamos al enchufe, que salían 6 voltios, así es como tienen que estar. El problema del silbido este, de consumo de volumen, aparte que silba ya mucho volumen, fijaros lo que he hecho, para solucionarlo. He conectado una toma de tierra a la carcasa de este transformador, al chasis. He hecho un puente y voy al siguiente transformador, es decir, las carcasas puestas a masa. ¿Lo veis? Estoy a seguir pitando, Voy a ponerlo a masa. Mira cómo se calla cuando le pongo a masa, La verdad es que el resultado es asombroso, Estos transformadores son una maravilla. Bueno, vamos a instalar esto ya. Y lo que vamos a hacer es que la toma de tierra que conectamos al altavoz la vamos a conectar a uno de los dos secundarios. Aquí directamente un puentecito y ya la tenemos conectada. Cuando se hacen este tipo de cosas, la seguridad es lo más importante, más que el sonido. Entonces tenemos que hacer las cosas bien. Y las conexiones del empalme que hemos cortado aquí y vamos a poner los cables estos, las tenemos que hacer bien hechas. Con su tempo retráctil, soldadura bien hecha como estáis viendo aquí. O sea, el gusanillo aquí bien atornillado, ¿lo veis? Ahora le vamos a aplicar un poquito de estaño para darle más fuerza a esta junta. Me cuesta un poco porque hace aire y estoy en la calle, estoy al aire libre y se me enfría el soldador. Un poco hacia delante y encima el tempo retráctil. Ya lo hemos puesto hacia delante. Tapamos con el tempo retráctil. Esto tiene que estar todo bien hecho, bien enfundado. Y la toma de tierra conectada al secundario, al chasis, toma de tierra de la red. Y todo con toma de tierra, todo. Hay que comprobarlo al final, Hay que comprobarlo que aquí hay tensión alta, Y lo que se haga se tiene que hacer muy bien. No bonito, pero si es bonito mejor, pero sobre todo que esté bien hecho. Que haya toma de tierra por todos los sitios, por el chasis, por el negativo del altavoz, y etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ya lo hemos terminado. La toma de tierra lo dejo aquí suelto, el cable de tierra, que conecta con los chasis de los transformadores. Y con el negativo del altavoz. Esto ha quedado fuerte, le he puesto dos tornillos ahí. Y esto ni se mueve. Hemos metido un generador de frecuencia con 1 kHz. 988 Hz. ¿Vale? La frecuencia de audio va desde 20 Hz hasta 20 kHz. Vamos a cambiar de frecuencia, a ver si se mantiene la amplitud a 20 voltios pico a pico. Fíjate que 88 Hz ha caído la amplitud a 5 voltios. Este tipo de transformadores no son buenos para audio por esto, porque las frecuencias bajas, ¿sabes? La atenúa. Ahora vamos a probar la frecuencia alta. A 20 kHz
no ha bajado también a 5 voltios. Fíjate, en 1 kHz estaba en 20 voltios pico a pico y por la parte de abajo se iba a 5 sobre los 80 Hz y en los 20 kHz se baja también a 5. A 10 kHz me distorsiona un poco la señal. Me distorsiona y me sube a 14 voltios pico a pico. Fíjate que a 1 kHz es perfecta, y da la máxima amplitud. Pero si la llevamos a 5 kHz, mira lo que pasa. Tenemos 19 voltios pico a pico a 1 kHz y la señal es perfecta. A 387 kHz la señal ha disminuido de 20 voltios a la mitad, aunque la señal no se ha deformado. Fíjate que a 2 kHz ha subido hasta 22 voltios. Aquí está dando la máxima amplitud a 2 kHz. 3,5 kHz está dando 21,5, pero ya empieza a deformarse la señal. Si bajo un poco el volumen, seguro que se arregla. A 15 kHz la señal se ve bastante bien, pero está en 4,6 voltios. Ha bajado mucho con respecto a 2 kHz. 20 kHz está en 2,15 voltios. 20 kHz. Fíjate, que aumento la frecuencia, la tensión va bajando. Bueno, esto ya es por probar. 30 kHz, 430 milivoltios. Estas son frecuencias que están fuera ya del audio. Esta prueba lo que nos dice es que los transformadores estos dan mucho volumen en las frecuencias centrales. 2 kHz, 3 kHz, pero mucho. Y después cuando las frecuencias bajan, por debajo de 1 kHz, se atenúa lo que es la amplitud de la señal. Y cuando aumenta por encima de 6, 7, 8 kHz, se va atenuando también. Por eso digo yo siempre que estos transformadores de red lo que dan es muchos medios. Y los agudos lo atenúan y los graves lo atenúan. Te dan lo que es la frecuencia central. Evidentemente no están hechos para esto. Y siempre lo diré y siempre lo digo. Lo más importante es la toma de tierra, que funcione y que esté bien conectada a la instalación eléctrica. Perfecto. Bueno, una prueba de sonido para que veamos cómo ha quedado la cosa.